Abramos nuestra Biblia en Levítico 21, capítulo 21, versículo 10. Ahí hemos venido trabajando estos últimos domingos, estas últimas semanas, hemos venido trabajando sobre lo que es la verdadera unción y lo que ésta significa, ¿sí? La unción y cómo a través de la unción, que significa dedicación, dedicar a alguien para algo, nosotros hemos sido llamados a ser un reino ¿de qué? De sacerdotes. Y es la forma de nosotros prepararnos para poder enfrentar tanta apostasía, tanto engaño y tanta mentira que hay hoy. Que ese es el mayor peligro que tiene hoy la iglesia. Todo ese engaño. Y que no es engaño que viene de afuera, sino que es un engaño que se está levantando de adentro, porque es apostasía. Porque recuerde que la apostasía es un apartarse de la verdad, es un negar la verdad, es un apartarse del camino. Y obviamente nace de adentro, es como una especie de cáncer, ¿no? Una cosa es que a una persona lo atropelle un vehículo o algo externo lo mate, a que una enfermedad interior ¿qué? La mate. Por lo general es mucho más trágico una enfermedad interior, porque si una persona recibe un impacto de bala, acá prácticamente muere al instante. Pero cuando se dan estas enfermedades, eso empieza una agonía tremenda y empieza a destruir los órganos y una cantidad de cosas. No sé si me hago entender. Así es la apostasía. Y nosotros estamos llamados a entender, ¿sí?, cuál es la verdadera unción en la que vivimos, para no caer bajo el engaño de todas estas manifestaciones que hoy se están dando, que vienen en nombre de Dios, muchos de ellos usando el nombre del Señor Jesús, pero engañando y destruyendo. Entonces estamos en Levítico 21:10, dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite ¿de qué? De la unción, y que fue dedicado, confirmado, para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Hace 8 días estuvimos entendiendo qué significaba descubrir la cabeza, ¿cierto? Y qué significaba rasgar los vestidos. Y dice el versículo 21:11: ni vendrá, ojo con esto, ni vendrá hacia donde haya una persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Ojo, ni vendrá donde haya una persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Ahora bien, cuando aparece ahí, cuando uno lee las escrituras, estoy leyendo una escritura genérica, leemos que no se contaminará, ¿no? No se contaminará por ninguna persona. Pero cuando uno lee el texto hebreo, la palabra que se ha traducido como persona realmente no es persona, sino que hay una palabra diferente, y es la palabra nefesh. Nefesh. ¿Y qué cree usted que significa nefesh? Alma. Mire que está haciendo referencia primordialmente ¿a dónde? Al alma, ¿sí? El alma de una persona. Y eso es lo que nosotros debemos entender allí, que estas normatividades iban obviamente en pro de cuidar el cuerpo en aquel entonces, pero que iban mucho más allá del cuerpo. Tiene que ver directamente ¿con qué? Con el alma, la parte espiritual. Tal vez en su Biblia, no sé si en alguna Biblia lo hayan traducido como alma. ¿Habrá alguna Biblia que hayan traducido como alma? Creo que la mayoría de las Biblias traducen como ¿qué? Persona, ¿cierto? En su Biblia dice persona, pero el texto hebreo dice alma. Y no es que esté incorrecto usar la palabra persona, pero también yo debo aclararles que es una referencia directa ¿a qué? Al alma. Es decir, que si leyéramos literalmente dirá: ni estará donde haya algún alma ¿qué? Muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Entonces vemos, mis amados, que esto primordialmente tiene que ver con el alma, y es el alma la que puede ser contaminada. Es el alma la que puede terminar bajo maldición. Y por eso nosotros tenemos que velar cada día por nuestra alma. Porque si bien
nosotros tenemos este cuerpo físico el día de mañana va a ¿qué? A perecer, y como polvo volverá ¿a qué? Al polvo, ¿sí? Fue hecho del afar, del polvo, de la Adamá, dice la Biblia. Algunas versiones la traducen como del polvo de la tierra, pero tierra que se ha traducido allí es Adamá, es decir, es el material con el que fue hecho el ser humano, la Adamá, porque la palabra tierra en hebreo es Eretz, ¿ok? Pero la Biblia dice que es Adamá, el afar Adamá, el polvo de la Adamá, y este polvo volverá, ¿sí? Volverá nuevamente, o sea, este cuerpo volverá a quedar en eso, en ese polvo, y lo que pasará a la otra vida será ¿qué? El alma. Y como dijo el Señor en Juan 5:29, unos resucitarán, hablando de la resurrección del alma, unos resucitarán para muerte y condenación, y otros resucitarán para vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿su alma a dónde va a ir? Si llegásemos a partir de este mundo y ya este cuerpo se desintegra, el alma que queda, que es inmortal, ¿a dónde va a pasar? ¿A vida eterna o a condenación eterna? Eso dependerá de qué tan contaminada esté el alma, de cómo se haya contaminado. Ahora, ¿qué es esto de estar contaminado? Entonces, mire, a ellos se les dice, a los sacerdotes de aquel entonces se les decía, no se contaminen con nadie muerto, así sea su papá o su mamá, no se contaminen. Mire la exigencia que había para ¿quién? Para los sacerdotes. Y no se les permitía, ¿sí? Tener contacto con el cuerpo del muerto. Así fuera la mamá, no es que es mi mamá, es mi papá, no. A los sacerdotes no se les permitía tener contacto con ningún cuerpo muerto, así fuera el papá o la mamá. Mira la exigencia que había para los sacerdotes. Y nosotros estamos entendiendo que el eterno Dios nos ha llamado a nosotros espiritualmente a ser ¿qué? Sacerdotes de Él, un reino de sacerdotes, gente apartada y dedicada para Él. El verdadero hijo de Dios es sacerdote para Dios. Un hijo de Dios, un creyente, se constituye en sacerdote ¿para quién? Para el Señor, donde el gran y sumo sacerdote es ¿quién? Yeshua, nuestro Señor. Entonces, eso adaptándolo hoy espiritualmente, ¿cómo sería ese mandamiento? Que no dejemos contaminar lo que somos, nuestro sacerdocio, por nada. Que no permitamos que no haya algo tan poderoso en esta vida que nos termine contaminando espiritualmente. Hay personas que fácilmente se dejan manipular y tienen unas presiones muy tremendas. Y es que usted ya empezó a ir a esa iglesia, y es que usted ya está yendo por allá, usted ya se embobó. Hay algunos que dicen así, sí. En esos días mi esposa me hablaba de un jovencito que sus padres, el jovencito le ha dicho, sus padres lo maltratan tremendamente, lo humillan. Es un jovencito, un adolescente, y los padres lo humillan, y los padres lo hacen sentir lo peor por estar viniendo aquí. Lo hacen sentir una escoria por estar asistiendo, por estar viniendo, por estarse congregando. Y cada día le presionan, y él le decía a mi esposa, ¿qué hago, pastor? Ayúdeme. Imagínense, un adolescente. En vez de esos padres decir, Señor, uy, qué bueno que mi hijo está buscando de ti. No, antes están enojados. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está haciendo? Y lo hacen sentir lo peor, lo humillan. Sus dos padres lo humillan. Y es una situación bien tremenda. Y es ahí donde el Señor dijo, el que no dejare a padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. ¿A qué se está refiriendo el Señor? No es que tengamos ahora que porque estamos en el Señor entonces rechazar a nuestros padres. Lo que Él está diciendo es que no puede haber nada en este mundo tan poderoso que nos haga apartar ¿de quién? Del Señor. Porque es preferible dejar todo, y aún sea padre y madre y lo que sea, con tal de ganar ¿a quién? Al Señor. Como dijo el profeta, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Amén. Con todo el Señor me recogerá.
Entonces, espiritualmente hoy, ¿cómo entenderíamos este mandamiento que está vigente? Es un mandamiento vigente. Mire que es un mandamiento de la ley con una vigencia, pero con una adaptación en el Señor. Como sacerdotes no podemos permitir que los que están muertos espiritualmente, porque los que no tienen al Señor están ¿qué? Muertos espiritualmente. Esa es la realidad. Solo hasta que acepten al Señor resucitarán a vida eterna. Amén, ¿me hago entender? Una persona que no ha recibido al Señor no ha recibido la vida. Una persona que no ha recibido el Señor es una persona que está en oscuridad, está en tiniebla, está muerta. Por lo tanto, la gente está bajo esa condición espiritual muerta. Y yo no puedo permitir que alguien me contamine. Es decir, que alguien influencie sobre mí para yo dejar y abandonar ¿qué? El sacerdocio al cual el Señor me ha llamado. Es decir, dejar mi llamado, la unción que Dios me ha dado. Y esa unción es la de ser hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces vivimos en medio de una situación tremenda. Y nosotros estamos llamados a prevalecer, a estar en esa situación permanente en el Señor. La palabra contaminar que aparece allí en su Biblia es la palabra tamé, que significa corromper, entrar en corrupción, ¿sí? En un estado de corrupción se va corrompiendo, ¿sí? Se va dañando, se va destruyendo. Entonces dice acá que no puede haber nada que nos contamine, ¿sí? Sea lo que sea. Si está muerto, no podemos dejarnos ¿qué? Corromper de esa persona. No podemos dejarnos influenciar. Y muchas veces nos vamos a tener que ver abocados a esa situación, a enfrentarnos a situaciones que no quisiéramos, a tener que tomar decisión por el Señor antes que por las cosas de este mundo, y muchas veces por personas a las cuales nosotros amamos. Como dijo el Señor, porque los principales enemigos del hombre están ¿en dónde? ¿En dónde? En su casa. Ahora, cuando Él dice los principales enemigos del hombre están en su casa, no está Él queriendo que nosotros veamos a nuestra familia como enemigos y los aborrezcamos. De hecho, ¿qué dijo Él con respecto a los enemigos? Ámenlos. Al que le aborrezca, ámele. Ámelo. Al que le odie, ámelo. Claro, usted hoy está en un estado espiritual diferente. Entiende porque usted está ahora en la vida y entiende y comprende. Y así se le venga el mundo encima y así vengan y la aborrezcan. Su deber es clamar y gemir todos los días por esa familia. Amén. Por ese padre, por esa madre, por esos hijos, por esos nietos, por ese esposo, por esa esposa, sea quien sea. Cada día gemir: Señor, ahí está, lo pongo en tus manos, Señor. Por favor, que sobre él llegue tu salvación, que sobre mi hijo llegue tu salvación, que tu gloria, Señor, llegue sobre él, que él pueda salir de la luz, de las tinieblas y venir a tu luz gloriosa. Señor, atráelo con cuerdas de amor, así como un día lo hiciste conmigo, así como me permitiste llegar al conocimiento de la verdad. Ahí te entrego mi hijo, ahí está mi esposo, y todos los días clamando, y todos los días gimiendo, y por ellos pidiendo, pero no permitiendo que ellos ¿qué? Nos contaminen. Cuando una persona es llamada por el Señor, se tiene que volver muy vertical, muy férreo. No me dejo contaminar. Diga: no me dejo contaminar. No vamos a vender nuestro sacerdocio, no vamos a dejar contaminar nuestro sacerdocio, sea quien sea. Amén. Amén. Tenemos que volvernos férreos y verticales. Y por eso se requería que el sacerdocio que había en el tiempo de Moisés fuera un sacerdocio muy radical, porque siempre iba a estar estimulado a contaminarse de una u otra manera. Eso sí, vuelvo y lo digo, siempre clamando misericordia por su familia. Amén. Todos los días yo clamo misericordia por mi familia, por mis tíos, por mis primos, por todos los que, mi familia. Le digo: Señor, por favor, Señor. Y todos los días, como hacía Lot,
que dice la Biblia que todos los días quebrantaba su alma justa delante del Señor por las perversidades de los de Sodoma y Gomorra. Todos los días clama el Señor misericordia. Amén. Haga ese ejercicio. ¿Cuánto? No se canse. ¿Y hasta cuándo lo va a hacer? Hasta verlo a la persona en un sacerdote del Señor. Entonces dice acá: ni vendrá hacia donde haya alguna alma muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. ¿Sí? Entonces, la contaminación era algo que tenían ellos que evitar, porque cualquier situación de contaminación traería cosa riesgosa, ¿no? Traería un riesgo inminente, traería un riesgo terrible. Ahora, mire lo que dice Levítico 11:41 frente a esto de contaminar. Levítico 11:41. Mire lo que dice: todo reptil que se arrastra sobre la tierra es ¿qué? Abominación, no se comerá. Ojo, no comerán ningún animal que anda sobre el vientre, que anda sobre 4 patas o más, o se arrastra sobre la tierra, porque es ¿qué? Abominación. No hagan abominables sus personas. ¿Pero qué palabra cree que aparece ahí? Almas. Con ningún animal que se arrastra, ni se contaminen con ellos, para que no queden impuros a causa de ellos. Yo soy Yahweh, su Dios. Ustedes, por tanto, se santificarán y serán ¿qué? Santos, porque yo soy santo. Así que no contaminarán sus almas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Yo soy Yahweh, que les hice subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Ustedes serán pues santos, porque yo soy santo. Serán santos porque yo soy ¿qué? Santo. Mire cómo empieza esto, diciendo: todo reptil, todo que se arrastra sobre la tierra es abominación. Y está hablando de los animales, ¿no? Que se arrastran. Y dice la palabra que no los consuman, que no se hagan partícipes de estos animales, ¿sí? Porque serán abominables sus almas. Por lo tanto, ningún animal que se arrastra, que sea reptil, ¿sí? Se contaminarán con ellos. La pregunta es: ¿será que Dios traía algo contra los reptiles? ¿Tenía un problema personal con los reptiles? ¿O esto tiene que ver con algo mucho más profundo, espiritual? La respuesta es la segunda. Es algo que tiene que ver con lo espiritual. Obviamente había este mandamiento, que no podían contaminarse, consumir algún tipo de reptil, porque quedarían siendo abominación a Dios y contaminarían sus vidas, sus almas. Mire que dice que contaminarían ¿qué? Sus almas, por tener el contacto, por dejarse, por comer de estos reptiles, contaminarían sus almas y quedarían impuros. Y la palabra impuro era lo que tenía que decir ¿quién? ¿Lo recuerdan hace 8 días? Los leprosos. Los leprosos tenían que gritar: soy impuro, soy inmundo, soy inmundo, soy impuro, soy inmundo, soy impuro. Una persona que tenía lepra, que estaba bajo maldición de la lepra, y tenían que estar gritando. Y dice acá: y no comerán de ellos, ¿sí? Para que no se contaminen y queden impuros, inmundos, porque yo soy su Dios, Yahweh es su Dios. Por eso ustedes serán santos. Y mire que dice que no tomar de esto es parte de ¿qué? De la santidad. Ahora, en la Biblia, a Satanás, al diablo, comúnmente se le conoce como ¿qué? La serpiente antigua. Eso lo dice Apocalipsis, ¿sí? La serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, lo dice literalmente en Apocalipsis. Y desde Génesis vemos que a Satanás se le simboliza o ejemplifica con una ¿qué? Serpiente, con un reptil que repta, ¿sí? Por lo tanto, este mandamiento, hoy entendiéndolo de nosotros,
Nos está hablando de cuidarnos, que la contaminación viene como resultado de participar de la mesa de los demonios. Mire que acá está hablando de no comérselos. Ahora, al comérselos, me hace ejemplo de una ¿qué? Una mesa, una comitiva, preparan acá la serpiente, el reptil y todo eso y lo comen. Que era parte de lo que hacían en los pueblos antaño, los pueblos paganos, ¿sí? Era parte del menú. Y el Señor le dice a ellos: ustedes no lo harán, porque ustedes son almas ¿qué? Santas. Ustedes son personas santas, almas. Yo soy su Dios. Pero Él estaba hablando, ahora entendemos que esto tiene que ver con el participar, hacernos partícipe de la mesa del enemigo, es decir, probar todos los manjares que Él nos sirva. Y este mundo es una gran mesa a la cual el enemigo, la serpiente antigua, nos invita comúnmente a estar ¿qué? Participando, comiendo. Eso hace parte de los deseos de la carne, de las pasiones que combaten muchas veces dentro de nosotros, por las cuales tenemos que mantener ajustadas, tenemos que mantener sujetas en el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo nos contaminamos? Cuando nos hacemos partícipes de las cosas de este mundo, del plato que nos sirve la serpiente antigua, del plato que nos sirve el mismo Satanás, de lo que él quiere venir a engañar a nuestra vida, a nuestra alma. Y por eso dice acá, ojo con eso, dice, versículo 44, yo soy Yahweh su Dios. Ustedes por tanto se santificarán y serán ¿qué? Santos, porque yo soy santo. Así que no contaminarán sus almas con ningún animal que se arrastra, que repta sobre la tierra. Yo soy Yahweh, que los hice subir de la tierra de Egipto, que los hago subir, porque en realidad el texto hebreo aparece allí como en un presente continuo. Los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, para ser ¿qué? Su Dios. Y ustedes me serán santos, porque yo soy santo. Y mira que dice, yo los hago subir a ustedes. ¿De dónde? De Egipto. Y eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Nos saca ¿de dónde? Del mundo. Nos hace que subir, nos hace ascender. La palabra subir que aparece ahí es ascender, estar en lo alto, ser llamado a estar arriba. Y por eso Egipto espiritualmente es tipo de este mundo, y de allá es que el Señor nos sacó, porque allá estábamos cautivos, allá estábamos bajo cautividad, éramos esclavos del pecado, como dice el apóstol Pablo. Ustedes por naturaleza eran esclavos del pecado, pero ahora han sido libres del pecado y de la muerte. Amén. Y somos libres a través del Mesías. Así como hubo un libertador para Israel, que fue Moisés, así el Señor designó un gran libertador y salvador, nuestro Señor y Mesías, Yeshua. Y Él es el que nos saca de Egipto y nos hace ascender. Mientras estemos participando de las cosas de Egipto, estamos participando de las cosas de este mundo y nos estamos contaminando con la mesa de la serpiente antigua, el engaño. Por eso vemos a Eva y Adán en el principio. Y fueron engañados ¿por quién? Por la serpiente. Y lo dice el apóstol, no, porque fueron engañados por la serpiente, el apóstol Pablo. Y vemos allí usando esta figura de la serpiente como un prototipo de todos estos deseos. Porque ¿cuál fue el engaño que les puso la serpiente? Ese vaho que les puso allí. Serán como Dios. Si prueban del árbol, ustedes llegarán a ser como Dios. Es una invitación continua del enemigo que nos invita a participar de las cosas de este mundo para no obedecer, para no estar bajo la voluntad del eterno Dios, para no someternos a la voluntad del Padre Celestial, sino que hagamos nuestra propia ¿qué? Voluntad. Por lo tanto, la contaminación de ellos con los animales que reptaban, los reptiles, se refería al desarrollo de su propio ¿qué? Ego, yo,
ustedes, se les dijo a Adán y a Eva, serán como Dios, como Elohim. Ustedes serán como Elohim, serán como Dios. ¿Qué les exaltó? ¿Qué les exaltó? El ego. ¿Dónde trabaja el enemigo? ¿Levantando qué? Nuestra carne, levantando nuestro ego, levantando nuestro orgullo. Y así nos invita a participar. Después de que le levantó el orgullo, entonces les dijo, coman, vengan, participen. ¿Les sirvió qué? La mesa, coman. ¿Sabe Dios que el día que coman de él ustedes serán iguales a Dios? Por eso les dijo que no comieran de ese árbol. Y se van a quedar así. Ustedes pueden ser como él, vengan. Los invitó y cayeron en la trampa del enemigo. Les sirvió una mesa sutil y tomaron del fruto que no debían tomar. Así mismo se refiere este texto, este mandamiento. No se refiere ya a la serpiente como tal, una culebra allí. Nosotros tenemos que discernir qué significa las escrituras hoy en Yeshua. Y por eso en la Biblia es tan enfática que se nos dice que Satanás, el diablo, es la serpiente antigua. Y se los quiero mostrar de todas maneras. Vaya a Apocalipsis, se los muestro, porque es bueno que usted mismo lo vea allí en el capítulo 20, versículo 2. ¿Lo tiene? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Apocalipsis 22. ¿Qué es el diablo? ¿Quién? Y Satanás. Por lo tanto, el Señor les dice a ellos: no se hagan partícipes de esto, de estos animales que reptan. Se los decía a ellos allá. Obviamente para ellos esto era algo literal. Para nosotros hoy está dentro de la comprensión de la revelación de Yeshua, de lo que Yeshua mismo reveló. Y dice ahí: no hagan abominables sus almas con ningún animal que se arrastra, que repta. Es decir, si lo adaptamos a nosotros hoy, no contaminemos nuestras almas con las cosas del enemigo, con aquello que Satanás nos quiere vender, con lo que nos quiere seducir. No se contaminen con esas cosas, para que no sean impuros por esas cosas. Le estoy como tratando de parafrasear para nosotros esto. Porque yo soy su Dios, porque yo Yahweh soy su Dios, y por tanto ustedes son santos y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus almas con ninguna cosa de Satanás, con las cosas de esta tierra, porque yo soy Yahweh, que les hago subir del mundo, de la tierra de Egipto, del mundo, del pecado, para ser su Dios. Por tanto ustedes me serán ¿qué? Santos, porque yo soy santo. Ahora sí lo entendemos mejor. ¿Sí lo entendemos mejor así? Claro, los mandamientos están vigentes, solo que hay que interpretarlos a la luz de Yeshua. Entonces no se trata hoy, una culebra, no, cuidado, no la toque, que vuelve inmundo, se vuelve inmundo. No, ya, y después la culebra la toqué, inmundo, soy inmundo. No. Es que cuando yo participo de las cosas de que el enemigo me llama sutilmente, porque por eso es el tentador. Él no llega como una serpiente constrictor y obligarte, no. ¿De qué? Te seduce. Mira, ahí está el fruto, serás como Dios. Está la tentación. Lo mismo que hizo ¿con quién? Con el Señor, con el Mesías. Le tentó. Él no llegó de una manera arbitraria, llegó ofreciéndole, porque Él es el príncipe de este mundo y por eso ofrece las cosas de este mundo. Si me adoras, de rodillas me adoras, todo este reino, todo esto te daré. Todo esto te daré. Siempre llegará el enemigo de esa manera, ofreciendo una mesa,
ofreciendo algo para tentar. Y si yo cedo a la tentación y me hago partícipe, he contaminado mi vida y he quedado como impuro, inmundo. Y nada inmundo, dice la Biblia, entrará al reino de los cielos. La Biblia dice, y nada inmundo entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, cuando yo cedo ante el llamado del sacerdocio que Dios me hace y me contamino con las cosas de este mundo, de este Egipto, me dejo arrastrar por la serpiente antigua, pierdo mi santidad y quedo contaminado e inmundo. Y eso será, y será eso un obstáculo para que yo pueda acceder. Por eso el sacerdote que estaba inmundo no podía entrar ¿a dónde? Al lugar, al santuario, ni siquiera al lugar santo. No podía entrar, porque tenía que estar primeramente como purificado, santo. ¿Y por qué tenemos que ser santos? ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Él es santo. Por lo tanto, si Yeshua es el sumo sacerdote y es el santo de los santos, ¿cómo tienen que ser sus sacerdotes? Santos. Tenemos que ser de la misma sustancia de nuestro gran sacerdote, amén. Y si Él es santo, nosotros somos ¿qué? Santos. Y somos santos porque Él es santo, porque Él es el que nos santifica, porque Él es el que nos separó del pecado y nos acerca hacia Él, amén. Día a día, día a día. Sigamos viendo esto de la contaminación. Isaías 24:5. Acá tenemos un sinónimo de contaminación, de tamé, que es un sinónimo pero significa lo mismo. Y es la palabra hanef. Tamé, contaminación en hebreo, pero aquí en Isaías vamos a encontrar un sinónimo, hanef. Isaías 24:5, ¿lo tienen? Dice, la tierra fue contaminada, hanef, un sinónimo, por sus moradores, porque transgredieron ¿qué? La Torá, ¿sí? Transgredieron la ley y falsearon el derecho, y así quebrantaron el pacto eterno. Transgredieron el decreto de Dios, transgredieron lo que Dios había dado. Entonces otra forma de contaminarse es transgrediendo lo que Dios ha dado, su Torá, sus decretos, sus mandamientos. Así se quebranta, así se rompe, se quiebra el pacto eterno. Porque la palabra dice que el pecado es ¿qué? Violación de la ley de Dios. Entonces cuando nos hacemos partícipes de las cosas de este mundo, dejándonos seducir por la serpiente antigua, siendo partícipes de ella, comiendo de toda su inmundicia, comiendo de todo el plato y de toda la mesa que nos sirve Satanás, haciéndonos partícipes, nos contaminamos y de esa forma estamos quebrantando, anulando la ley de Dios. Entonces, ¿qué es la contaminación? La contaminación no es otra cosa que el estado de quebrantamiento o de transgresión que el hombre hace de la ley de Dios. Entonces, cuando una persona está contaminada y queda inmundo, como un leproso, espiritualmente hablando, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando quebranta la ley, porque la ley es transgresión. La ley es pecado, el pecado es transgresión de la ley. Eso es el pecado. Y cuando nosotros hacemos pecado, estamos muertos. Cuando nosotros hacemos pecado, estamos inmundos. Cuando hacemos pecado, estamos contaminados. Y nada inmundo entrará al reino de los cielos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí estoy siendo claro o esto está muy enredado? Claro, es que la ley hay que aprenderla a interpretar hoy. La ley no fue abolida, está vigente. Como esa ley que acabamos de leer de Levítico 11 sobre los animales que reptan, los reptiles. Eso está vigente. Pero no se trata de la culebra como tal ahora, el animal ese que pasa por allí arrastrándose. Ahora hay que entenderla en el discernimiento, entendiendo que eso es una referencia espiritual
de nuestras almas con respecto a la serpiente antigua, a Satanás. La tierra fue contaminada por sus moradores. Mire cómo la tierra puede llegar a ser destruida, contaminada, precisamente por sus habitantes, porque transgreden las leyes de Dios, falsean el decreto de Dios, hacen de lo que Dios ha decretado algo que falso. Entonces, contaminar, ¿qué es también? Contaminar es hacer que lo que de Dios es decreto, eso sea tomado como algo que falso, sin ningún sentido. De esa manera se quebranta, se atraviesa el pacto eterno. ¿Estamos, iglesia? Amén, iglesia. Ahora, si regresamos a Levítico 21:10, dice el 21:11: ni vendrá hacia donde haya alguna persona o alguna alma muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Versículo 12, Levítico 21:12: ni saldrá del santuario. Ojo con eso. Levítico 21:12: ¿ni qué? Ni saldrá del santuario. Salir del santuario. Ahí tenemos que entender esa parte. Salir, la palabra que se usó allí es la palabra yesá, en hebreo, yesá, que significa quedar por fuera. O sea, es decir, cuando alguien se quedó por fuera de algo. Eso en realidad es lo que significa. O sea, nadie quedará por fuera. Esa es la expresión que aparece allí en hebreo. Dice, no quedará por fuera del santuario. Ahora, el santuario, que es la palabra mikdash, que aparece allí, mikdash, que era el lugar, ese lugar que había sido dedicado, ¿no? Todo ese lugar sagrado, el santuario, todo lo que había sido dedicado para adoración del eterno Dios. Y precisamente era un santuario porque se consideraba algo que santo, que quienes entraban allá y se hacían partícipes de ese lugar era porque tenían un estado de ¿qué? De santidad. Por eso, para el sacerdote poder entrar al lugar santo y mucho más al lugar santísimo, tenía que siempre ¿qué? Prepararse en santidad, porque desde ahí se estaba revelando eso, que es un lugar donde solamente pueden acceder aquellas personas santas. ¿Y quién es un santo? Aquel que se ha ido alejando de ¿qué? Del pecado para acercarse hacia ¿quién? Hacia Dios. Cada día nos alejamos del pecado para acercarnos más al Señor. Eso es santo, eso es santidad. Y si nosotros queremos estar en la presencia del santo de los santos, que es el eterno Dios, ¿cuántos quieren estar en la presencia de Él un día? Amén, ¿sí o no? Yo anhelo eso. Pues ¿cómo debo comportarme? De manera que santa, porque para poder ingresar al santuario tenían que haberse santificado, preparado en santidad los sacerdotes. Y si yo quiero entrar a ese santuario no hecho de mano de hombre, sino que es la misma gloria de Dios, debo haberme ¿qué? Santificado. Por lo tanto, una persona que no se santifica será la que quede ¿por dónde? Por fuera. ¿Y cómo se santifica uno? Preparándose. ¿Y con qué se prepara? Con la palabra. Ahí está la parábola de las 10 doncellas. El Señor lo dijo, ¿no? En Mateo 25. Mateo 25. Porque el reino de los cielos es similar a 10 doncellas que estaban esperando ¿a quién? Al novio. Pero como el novio tardaba, cabecearon todas y se quedaron dormidas. Pero hacia la medianoche se oyó un clamor, una voz que gritaba: viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces aquellas 10 doncellas salieron de su sueño y quisieron ir a buscar al novio, pero 5 de ellas no tenían el suficiente aceite. Entonces dijeron a las otras doncellas: dennos de su aceite para que podamos ir. Y las otras 5 dijeron: no, para que no nos falte a nosotras, y ustedes vayan y compren su propio aceite y luego vengan. Pero mientras iban a comprar el aceite y regresaron, el novio ya se había ido. Sin embargo, las doncellas fueron hasta la casa donde se encontraba el novio y tocaron insistentemente: ábrenos, ábrenos. Aquellas 5 doncellas
pero desde adentro se escuchó una voz que les dijo: no las conozco. ¿Qué les faltaba? Aquellas que se quedaron por fuera, el aceite. ¿Y el aceite es símbolo de qué? De la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y es la lumbrera a mi camino. Es la palabra, es el símbolo. Entonces una persona queda por fuera. No quedarán por fuera del santuario, queda por fuera cuando no vive conforme a qué, a la palabra, cuando no se ha preparado conforme a la palabra. En estos días leía algo que puso un predicador muy famoso, él que tiene millones de seguidores en sus cuentas sociales, y ponía un pensamiento, puso esto, mire lo que puso él, luego lo quitó. Yo le mandé un mensaje y lo increpé y puse todo esto, y no había puesto yo el mensaje cuando a los minutos, pum, lo quitó, y llevaba 7 días publicado. O sea, no sé si lo quitó realmente porque yo le puse eso ahí, pero lleva 7 días publicado. Y se borró el mensaje de él y se borró el mío de una vez todo. Y este predicador puso lo siguiente. Ya tenía casi 60,000 me gustas allí. Había sido compartido como 4,000 veces. Había puesto él: no te pierdas en medio de tanto conocimiento de la palabra. Cree, eso es lo importante. ¿Cómo así que uno se puede perder en medio del conocimiento de la palabra? Si el conocimiento de la palabra es lo que nos libra de la muerte. Pues eso es lo que dice la Escritura. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque rechazó el conocimiento. Por tanto, yo los he también rechazado del sacerdocio y me he olvidado de sus hijos. ¡Qué peligro! Y uno leía las personas, él puso, y todas las personas. O sea, yo personalmente no alcancé a leer ningún mensaje de alguien que se opusiera. Todo el mundo era: amén, amén, lo recibo. Qué revelación, qué palabra, qué algo tan tremendo, lo recibo, amén, amén, amén. Miles y miles y miles de comentarios. Yo digo, la gente ya ni discierne. O sea, uno les puede decir: que se condenen mañana todos, y todo, amén, gloria a Dios, lo recibo, aleluya. Sí, porque ya no disciernen. ¿Cómo es posible que él escriba esto? No te pierdas en medio de tanto conocimiento de la palabra. Como si el conocimiento de la palabra hiciera que uno se fuera a perder. Dios santo, realmente estamos viviendo los últimos días. Si usted no lo cree, pues no sé qué hacer. No quedará, por tanto, fuera del santuario. Dice la palabra: no quedará por fuera del santuario, ni profanará el santuario. ¿Sí? No quedará por fuera del santuario, ni profanará el santuario de Dios. Profanar. La palabra profanar, que aparece ahí, la palabra halal en hebreo, que significa destruir, romper. Cuando yo destruyo algo, destrozo algo en pedazos, eso significa. También significa atravesar algo para destruirlo. Cuando alguien perfora algo o lo atraviesa para quererlo destruir. Eso es lo que significa. Por lo tanto, cuando yo quedo por fuera, es porque no estoy viviendo conforme a ¿qué? A la palabra, como aquellas 5 doncellas que quedaron por fuera por no tener el suficiente ¿qué? Aceite. Mire, la Biblia nos demanda a tener el suficiente aceite, es decir, el suficiente ¿qué? Conocimiento de la palabra. Claro, una persona que no tiene suficiente conocimiento es una persona fácil de ¿qué? De manipular. Los vuelvo mis títeres. O sea, a mí, si yo pienso en mí, si yo digo: ay, yo quiero tener plata, yo me quiero enriquecer, Dios mío, ya, ¿cómo hago? Lo voy a manipular. No estudien la Biblia, la revelación que Dios me ha dado únicamente. Nadie, tanto conocimiento te vas a perder en tanto conocimiento de la palabra, porque así puedo hacer de ustedes gente ¿qué? Manipulable.
Entonces les puedo sacar hasta la lengua. Sí, les puedo arrebatar todo. Y eso me convendría a mí. Rápidamente, hágase rico en 24 horas. Pero como mi deber es predicar la verdad de Dios, entonces tengo que predicar su palabra. Por lo tanto, yo tengo que advertirles a ustedes: prepárense en las escrituras. Antes aprendan más, porque mientras más aprenden, menos van a ser engañados por los lobos, menos van a ser engañados por los falsos profetas. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, iglesia? Entonces dice: no quedará por fuera el santuario y no lo profanará, no profanará el santuario de su Dios. Entonces, cuando yo destruyo el santuario de Dios, cuando yo puedo volver pedazos el santuario de Dios, ¿cuándo? Cuando no me preparo, ¿en qué? En la palabra. Cuando no tengo la preparación, porque los que quedarán por fuera serán los que no se preparen. Por eso el Señor dijo: velen pues y estén preparados para cuando llegue aquel día. Tenemos que estar ¿qué? Preparados con el suficiente aceite, la suficiente palabra, para no quedar por fuera, para luego estar tocando allá. Y después de que nos quedemos por fuera, no se nos va a abrir. Pero si entramos es porque nos hemos preparado. Por lo tanto, si yo no me preparo, quedaré por fuera, y de esa manera habré quebrantado, habré profanado, habré destruido el santuario. Porque Dios me ha llamado a hacer una ¿qué? Un santuario para Él. ¿O no? ¿No dice la Biblia que somos templo del Espíritu de Dios? ¿Somos el santuario o no somos el santuario de Dios? Pero cuando no nos preparamos, estamos quebrantando el santuario. Vamos a dejar hasta ahí.